¿Y si te dijera que después de tantos años de espera, de revisar el Visa Bulletin con el corazón en la mano, de contar meses, cumpleaños y promesas rotas, por fin podría venir una decisión del Congreso que cambie la historia para miles de familias inmigrantes en Estados Unidos? No te estoy hablando de un rumor vacío ni de una promesa mágica. Te estoy hablando de una posibilidad real que está empezando a llamar la atención porque podría reducir de forma importante, y en algunos casos hasta transformar por completo, el atraso de Green Cards que ha mantenido separadas a parejas, hijos, padres y hermanos durante demasiado tiempo. Y si tú llevas años esperando, o si alguien que amas vive atrapado en esa fila eterna, presta mucha atención, porque esto podría cambiar todo, aunque aquí también viene la parte difícil. Todavía no sabemos si de verdad va a pasar, ni cuándo, ni hasta dónde. Y precisamente por eso, hoy quiero hablarte con esperanza, sí, pero también con los pies en la tierra, porque sé que la comunidad latina ya está cansada de ilusionarse con titulares bonitos que luego no se convierten en nada. Sé que hay personas que han aprendido a no emocionarse demasiado porque el sistema les ha fallado una y otra vez. Sé que hay familias que llevan tanto tiempo esperando que ya hasta les duele escuchar la palabra posible. Pero espera, esta vez hay detalles que sí valen la pena entender, porque cuando el Congreso empieza a tocar temas como recapturar visas perdidas, cambiar cupos por país, sacar a ciertos familiares cercanos de las cuotas anuales o proteger a hijos que están por perder elegibilidad por la edad, ya no estamos hablando solo de política abstracta. Estamos hablando de vidas reales, de gente que podría salir del limbo, de madres que podrían dejar de decir «todavía falta», de esposos que podrían dejar de vivir con una maleta emocional a medio cerrar, de hijos que podrían dejar de crecer viendo a uno de sus padres por videollamada. Y eso, para una familia inmigrante, no es un detalle, eso es todo. Mira, lo primero que quiero explicarte en palabras simples, y esto es clave para que nadie te confunda, es que el famoso backlog de Green Card no es otra cosa que una fila gigantesca que se forma porque hay muchas más personas pidiendo residencia permanente de las que la ley permite aprobar cada año. Así de simple, así de duro, y aunque muchas veces se presenta como si fuera un retraso técnico, como si solo fuera un problema de papeles lentos o computadoras viejas, la verdad es mucho más profunda. El retraso existe porque el sistema tiene topes, límites, cuotas y reglas numéricas que se quedaron pequeñas para la realidad de millones de familias. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando tú entiendes eso, te das cuenta de que el problema no es solamente que tu caso vaya lento, sino que está metido dentro de una estructura que desde hace años no da abasto para tanta gente, para tantas solicitudes, para tantos sueños. Esto significa que, aunque tu petición esté bien hecha, aunque no falte ningún documento, aunque hayas pagado todo, aunque hayas hecho todo correcto, aún así puedes quedarte esperando años simplemente porque no hay suficientes números de visa disponibles para todos los que están adelante y detrás de ti. Y eso duele, porque convierte el esfuerzo en incertidumbre y la esperanza en calendario. Pero espera, aquí viene lo más importante, porque muchas personas escuchan la palabra backlog y piensan que todas las filas son iguales, y no, no lo son. Algunas categorías familiares avanzan más rápido, otras parecen congeladas durante años, y en los casos de ciertos países, el castigo del tiempo es todavía más cruel por culpa del famoso límite por país. En palabras simples, la ley no solo limita cuántas Green Cards pueden darse al año en ciertas categorías, también limita cuánto puede recibir un solo país, y ese tope ha sido del 7% para las categorías familiares y de empleo sujetas a cupos. ¿Qué provoca eso? Que cuando hay muchísima demanda desde países con muchas solicitudes, como México, India, China o Filipinas, la fila se haga mucho más larga para esas personas. No porque valgan menos, no porque sus familias amen menos, sino porque el sistema reparte espacios con una fórmula vieja que no refleja la realidad de hoy. Y si tú eres latina o latino viendo este video desde Estados Unidos, tú entiendes muy bien lo que significa que una regla fría termine gobernando emociones calientes, porque una fila migratoria no son solo expedientes, son navidades perdidas, son nacimientos sin abrazos, son padres envejeciendo lejos, son matrimonios tratando de aguantar la distancia sin romperse, son hijos creciendo con la frase «ya casi» pegada al alma. Y aquí viene lo más importante, una decisión del Congreso sí podría mover esa estructura, sí podría aflojar esa garganta del sistema, sí podría hacer que miles de casos empiecen a avanzar de verdad, pero todavía hay que separar lo que está confirmado de lo que todavía es posibilidad.
verdad, porque sí, hay propuestas reales sobre la mesa, y eso da esperanza, pero no existe en este momento una ley ya aprobada que mágicamente haya eliminado todas las filas de Green Card, y te lo digo así, con claridad y con respeto, porque yo no quiero jugar con tus emociones, quiero cuidarlas, quiero que entiendas. Quiero que salgas de este vídeo con ilusión, sí, pero con una ilusión informada, no con una fantasía que mañana te rompa otra vez. Ahora bien, ¿por qué tanta gente está hablando de esto justo ahora? Porque en el Congreso existen propuestas que, si llegaran a avanzar de verdad, podrían reducir muchísimo el atraso. Una de las ideas más importantes es la recaptura de visas no usadas. Suena técnico, pero escúchame porque esto podría cambiar todo. En palabras simples, durante muchos años hubo visas de inmigrante que la ley autorizó, pero que por retrasos burocráticos, mala administración, cierres, trabas o tiempos de procesamiento nunca se usaron. Es como si hubiera asientos disponibles en un vuelo, pero el sistema no dejó subir a la gente a tiempo, y luego el avión se fue igual. ¿Y qué propone parte del debate legislativo? Recuperar esos números perdidos y volverlos a poner sobre la mesa para que puedan usarse ahora. Eso significa que personas atrapadas en la fila podrían encontrar una puerta que antes ni siquiera existía. Y no te imaginas lo que esto representa emocionalmente para una familia que ya había aceptado resignada que le faltaban 5, 7 o 10 años. Porque a veces no hace falta que te prometan un milagro. A veces basta con que la fila finalmente se mueva para que una casa vuelva a respirar. Pero espera, no es la única idea. Hay otra propuesta todavía más impactante para ciertas familias, y en un momento te voy a explicar quiénes serían los más beneficiados, porque ahí está una de las partes más sensibles y más esperanzadoras de todo este tema. Otra de las propuestas que está llamando la atención busca reclasificar a ciertos familiares cercanos de residentes permanentes para que no sigan atrapados en los cupos numéricos de siempre. En palabras simples, si el Congreso sacara del límite anual a los esposos, esposas y niños pequeños de personas con Green Card, muchas de esas familias dejarían de depender de una fila tan pesada. Eso significa que quienes hoy viven pendientes de la categoría F2A o de cómo se mueve la fecha de prioridad podrían ver un escenario completamente distinto si una reforma así avanzara. Y aquí es donde todo cambia, porque ya no estaríamos hablando solo de acelerar papeles, sino de reconocer que hay relaciones familiares tan cercanas que no deberían estar esperando años dentro de una cuota como si fueran un número más. Pero aquí viene lo más importante. Eso hoy es una propuesta, no una garantía. Hay proyectos reales, sí. Hay lenguaje legislativo real, sí. Hay discusión pública real, sí. Pero de ahí a convertirse en ley hay un camino político muy grande, y ese es exactamente el punto donde muchas personas se ilusionan demasiado pronto o se decepcionan demasiado rápido. Por eso hoy necesitamos esperanza con prudencia. Ahora, déjame decirte algo que casi nadie explica con corazón. Cuando hablamos de backlog, mucha gente se va directo a los números, a las categorías, a las siglas, a los topes, y se olvida de la parte humana. Pero yo no quiero que hoy perdamos de vista lo verdaderamente importante. Detrás de cada fecha de prioridad hay una historia. Está la mujer que llegó a este país, trabajó doble turno, arregló su estatus, consiguió su residencia y luego creyó que por fin podría traer a su esposo sin que la vida siguiera poniéndoles pruebas. Está el papá que pidió a su hijo y ha visto pasar la adolescencia entera desde lejos. Está la hija que se casó y tuvo que explicar 1000 veces por qué sus padres no pudieron estar. Está el hermano que prometió, espérame, y sigue esperando él también. Está esa pareja que se ama de verdad, que hace todo bien, que manda documentos, que paga tarifas, que contesta cartas, que revisa el buzón, que entra a la página de USCIS, que mira el Visa Bulletin cada mes, y aún así sigue atrapada en un reloj que nunca parece llegar. Eso es el backlog. No es solo atraso, es duelo en cámara lenta. Es amor puesto a prueba por calendarios que no tienen compasión. Y por eso, cuando aparece la posibilidad de una decisión grande en el Congreso, aunque todavía no esté aprobada, la comunidad reacciona con una mezcla muy profunda de esperanza y desconfianza. Porque por un lado piensa, por fin alguien está tocando el problema real, pero por el otro se dice, ya he escuchado esto antes. Y sinceramente, esa reacción tiene sentido que ya no quieras creer tan fácil, tiene sentido que protejas tu corazón, tiene sentido que te preguntes si esto es real o solo conversación política. Y aquí viene lo más importante, sí es real que hay propuestas concretas orientadas a reducir atrasos familiares y laborales.
Sí es real que algunas plantean recapturar visas perdidas, subir el límite por país, proteger a niños afectados por demoras y sacar a ciertos familiares de las cuotas. Sí es real que voces dentro del sistema migratorio y fuera de él llevan tiempo diciendo que sin cambios legislativos el atraso no se va a resolver solo. Pero no está confirmado que el Congreso vaya a aprobarlo pronto. No está confirmado que todo eso vaya a pasar antes de que termine 2026. Y no está confirmado que una sola medida elimine por completo todos los atrasos de todas las categorías. Eso también hay que decirlo. Porque si no te digo eso, no te estoy informando, te estoy vendiendo ilusión. Y tú no necesitas vendedores de humo, tú necesitas claridad. Pero espera, eso no significa que no haya motivos para seguir atenta o atento, al contrario, porque precisamente cuando una propuesta no está aprobada todavía, es cuando más importa entender qué está en juego. Si alguna de estas medidas avanzara, ¿quiénes podrían beneficiarse primero? Aquí viene una de las partes más importantes de todo este vídeo. En primer lugar, podrían salir muy beneficiadas las familias de residentes permanentes, sobre todo si llegara a prosperar una idea como sacar del sistema de cupos a esposos, esposas y niños pequeños de quienes ya tienen Green Card. Esto significa que familias que hoy viven pendientes de una categoría con espera podrían pasar a un camino mucho más directo. Y si tú eres residente permanente y llevas tiempo tratando de reunir a tu familia, sabes que esto no sería un cambio pequeño, sería una diferencia emocional gigantesca. En segundo lugar, podrían beneficiarse quienes están atrapados por los topes por país, especialmente en categorías donde la demanda lleva años aplastando a la oferta. Esto significa que personas de países con largas filas podrían sentir un alivio si se sube ese límite o si se cambia la forma de repartir visas. Y aunque para la comunidad latina muchas veces el foco público se va hacia casos laborales muy atrasados de India o China, no olvidemos que el sistema también golpea fuertísimo a familias de México y Filipinas en ciertas categorías familiares. En tercer lugar, podrían beneficiarse quienes están en procesos donde los hijos corren riesgo de quedarse fuera por cumplir cierta edad antes de que la visa esté disponible. Y eso, si eres madre o padre, te rompe el alma de solo pensarlo, porque no hay nada más cruel que sentir que el tiempo se lleva a tu hijo fuera de la línea por culpa de un atraso que nadie en la familia causó. Pero espera, aquí viene una realidad que también hay que entender. No todas las personas verían el mismo impacto ni al mismo tiempo. El backlog no es una sola fila recta, son muchas filas distintas. Algunas se mueven con más rapidez, otras con desesperante lentitud. Algunas dependen más del país de nacimiento, otras de la categoría, otras del mes y del año fiscal. Y por eso, el efecto de cualquier reforma sería desigual. En palabras simples, aunque el Congreso aprobara una medida grande, algunos sentirían el alivio primero y otros tendrían que esperar a ver cómo se implementa. Y por eso no podemos vender la idea de que todo el mundo saldría del atraso al día siguiente. Lo que sí podemos decir es que ciertas decisiones sí tienen el potencial de empezar a liberar presión de manera muy fuerte, sobre todo si recuperan números perdidos o corrigen reglas que hoy ahogan a las familias. Y aquí es donde todo cambia emocionalmente. Porque una familia que lleva años esperando no necesita necesariamente que le prometan llegar mañana. Muchas veces necesita una señal real de que la fila ya no está congelada, de que por fin existe un camino más justo, de que el sistema dejó de tratarla como un expediente invisible. Ahora hablemos del Visa Bulletin, porque si alguna vez lo has abierto y te has sentido confundida, frustrada o incluso humillada por no entender qué significa cada letra, cada categoría y cada fecha, quiero decirte algo con mucha honestidad. No es culpa tuya. El sistema está diseñado de una manera tan técnica que muchas familias viven años enteros sin entender bien por qué siguen esperando. Y sin embargo, el Visa Bulletin se ha convertido, tristemente, en una especie de calendario emocional para millones de inmigrantes. Un mes te da esperanza, otro te la quita. Un mes avanza, otro retrocede. Un mes te hace sentir cerca, otro te recuerda que no mandas tú, manda la cuota. En palabras simples, ese boletín existe porque el Congreso limitó el número de Green Cards disponibles por año, y como no alcanza para todos, el gobierno publica fechas de prioridad para decir quién puede avanzar y quién tiene que seguir esperando. Eso significa que tu vida familiar puede depender de una tabla que cambia mes a mes. Y si eso no te parece suficientemente humano, es porque no lo es. Por eso, cuando aparece una posible decisión del Congreso que podría reducir ese cuello de botella, muchísima gente reacciona como si alguien hubiera abierto una ventana después de años en un cuarto cerrado. Pero espera, aquí viene el reality check que necesito darte para protegerte emocionalmente.
Que una propuesta exista no significa que esté cerca de aprobarse. Que un congresista la presente no significa que tenga los votos. Que un proyecto tenga lenguaje poderoso no significa que vaya a convertirse en ley antes de que termine el año. Y que algunos titulares hablen de fin del backlog no significa que el problema esté resuelto. Lo confirmado hoy, y esto es importante que te lo lleves clarísimo, es que hay proyectos introducidos que sí incluyen herramientas fuertes para reducir atrasos, como recapturar visas perdidas por burocracia, aumentar límites por país, proteger a hijos afectados por demoras y, en ciertos casos, reclasificar a familiares cercanos de residentes permanentes para quitarles el peso de las cuotas. Lo no confirmado es si el Congreso realmente los va a sacar adelante, en qué forma final lo haría, cuánto tardaría y si el efecto sería inmediato o gradual. Esa es la verdad. Y aunque esa verdad no sea tan emocionante como un titular milagroso, también tiene algo hermoso. Te permite tener esperanza sin dejar de pensar con claridad. Y aquí te quiero pedir algo muy sencillo, muy de corazón. Si este tipo de información te ayuda a entender mejor lo que estás viviendo, suscríbete desde ahora, porque yo voy a seguir explicándote estos temas en español, claro, sin enredarte, sin venderte humo y sin jugar con tu ansiedad, para que tú y tu familia puedan sentirse acompañados e informados en medio de tanta confusión. Ahora sigamos, porque todavía falta una parte que para mí es de las más importantes. La verdad escondida detrás del backlog. Y esta verdad no es agradable, pero sí necesaria. El atraso existe no solo porque hay demasiada demanda. Existe también porque durante años el sistema ha funcionado con reglas que ya no reflejan cómo viven hoy las familias inmigrantes ni cómo necesita moverse la economía del país. Existen cupos que se sienten congelados en otra época. Existen límites por país que castigan desproporcionadamente a ciertas comunidades. Existen visas que se pierden por demoras administrativas. Existen categorías donde los dependientes cuentan dentro del mismo número, reduciendo todavía más los espacios disponibles. Y existe, sobre todo, una distancia enorme entre la vida real del inmigrante y la lentitud con la que el sistema responde. Esto significa que el backlog no es un accidente menor, es una consecuencia estructural. Y por eso mismo, si de verdad se quiere reducir o eliminar de manera seria, la respuesta no puede ser solo trabajen más rápido. Tiene que tocar las reglas base, tiene que mover números, tiene que corregir límites, tiene que arreglar la manera en que se reparte el acceso. Y aquí es donde todo cambia, porque eso ya no depende solo de una oficina o de una agencia, depende del Congreso. Por eso esta conversación importa tanto ahora, por eso vale la pena seguirla de cerca. Por eso, incluso si todavía no hay ley aprobada, sí estamos ante un momento en el que las propuestas apuntan directamente al corazón del problema. Y si tú has esperado años, yo sé que una frase como esa puede hacerte llorar en silencio, porque no estás escuchando solo política, estás escuchando la posibilidad de que alguien por fin haya entendido por qué duele tanto esperar. También quiero hablarte a ti, persona que a veces ya no quiere escuchar noticias migratorias porque cada novedad te cansa, te drena o te vuelve a abrir heridas. Te entiendo, la espera prolongada cambia el carácter, hace que uno se proteja, hace que uno diga, mejor ya no me ilusiono. Hace que uno sonría menos cuando oye la palabra reforma. Pero espera, no confundas protegerte con desconectarte por completo, porque aunque no conviene vivir de rumores, sí conviene saber cuándo una conversación política empieza a tocar asuntos que sí podrían impactarte. No necesitas vivir obsesionada cada minuto, pero sí conviene estar despierta. Conviene entender si tu categoría podría verse beneficiada. Conviene saber si eres parte de un grupo que podría avanzar más rápido si cambian los cupos. Conviene seguir el visa buletín con contexto, no solo con angustia. Conviene saber que hay organizaciones y analistas que llevan tiempo insistiendo en soluciones concretas, como recapturar visas no usadas, eximir a ciertas personas de los topes o aumentar la disponibilidad total. Esto significa que la esperanza más saludable no nace de imaginar milagros, sino de entender exactamente qué piezas podrían mover tu caso o el de tu familia. Y en un momento te voy a dejar una forma sencilla de pensar qué podría significar esto para ti sin falsas promesas, sin legalismos complicados y sin quitarte la paz. Pero antes, hay algo que no quiero dejar fuera. El hecho de que en 2026 el Visa Bulletin haya mostrado avances en varias categorías no significa que el backlog ya se resolvió, pero sí recuerda que los números disponibles, la demanda y la administración de esos cupos pueden hacer que el panorama cambie mes a mes. Eso significa que una reforma legislativa fuerte no sería lo único que importa.
también importaría cómo se implementa y cómo se usan los números disponibles durante el año fiscal. En palabras simples, incluso una buena ley necesita ejecución real para sentirse en la vida de la gente. Y ahí también hay que ser honestos. Ahora sí, ¿qué podría significar esto para ti de manera práctica? Si tú eres residente permanente y estás esperando por tu esposo, tu esposa o tus hijos, una reforma que saque a ciertos familiares cercanos de los límites anuales podría significar un alivio muy grande. Si tú vienes de un país donde las filas son especialmente largas por los topes por país, una reforma que aumente ese límite podría significar que la fila deje de avanzar con una lentitud desesperante. Si tu familia lleva años viendo cómo las fechas se mueven poquito, una recaptura de visas perdidas podría significar más números disponibles y, por lo tanto, un empujón real en la fila. Si tu hijo está en riesgo de quedarse fuera por la edad, una protección más fuerte para menores afectados por retrasos podría cambiarlo todo para tu casa. Pero aquí viene lo más importante. Si nada de eso se aprueba, el sistema seguirá funcionando con los mismos cuellos de botella que hoy te obligan a vivir pendiente de una fecha. Y por eso mismo, esta discusión sí importa, aunque todavía no sea una victoria. Porque hay momentos en los que el simple hecho de que el problema correcto esté siendo señalado ya es una noticia relevante. ¿Es suficiente? No. ¿Es una garantía? Tampoco. ¿Vale la pena prestarle atención? Absolutamente sí. Y ahora quiero cerrar contigo de una manera muy humana, porque sé que detrás de esta pantalla probablemente no hay solo una persona buscando noticias, hay una historia completa buscando aire. Tal vez eres tú sola en tu sala, revisando videos cuando todos ya se durmieron, tratando de entender si por fin hay algo bueno después de tanto tiempo. Tal vez estás pensando en tu mamá, en tu esposo, en tu hija, en ese hermano que dejaste atrás con la promesa de que un día volverían a estar juntos sin relojes migratorios encima. Tal vez ya te acostumbraste a decir hay que esperar, aunque por dentro estés cansada de esperar. Y si ese es tu caso, quiero que hoy te quedes con esto. Sí, todavía hay incertidumbre. Sí, todavía falta camino político. Sí, todavía no hay una ley final que pueda celebrar como hecho consumado. Pero también es verdad que hay propuestas reales apuntando justo al corazón del atraso. Y eso, para una comunidad que ha vivido demasiado tiempo atrapada en filas interminables, ya es algo que merece atención, seguimiento y una esperanza prudente. No una esperanza ingenua, no una esperanza ciega, una esperanza madura, de esas que no se desbordan, pero tampoco se rinden. De esas que miran la realidad de frente y aún así se permiten pensar. Tal vez esta vez sí se mueva algo importante. Y a veces, créeme, eso ya es muchísimo. Si este vídeo te ayudó a entender lo que podría venir y quieres que siga trayéndote explicaciones claras, humanas y al día sobre inmigración en Estados Unidos, suscríbete y acompáñame en los próximos videos, porque voy a seguir pendiente de cualquier movimiento real del Congreso, del Visa Bulletin y de las decisiones que puedan tocar la vida de nuestras familias. Y si conoces a alguien que lleva años esperando una Green Card, compártele este vídeo con cariño, porque a veces una información explicada con calma puede darle a una persona algo que llevaba mucho tiempo perdiendo, un poquito de dirección, un poquito de claridad y un poquito de esperanza. Este vídeo es solo para fines informativos y no constituye asesoría legal. Department of State, Boundless, Ayla.